Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar entonces con la clase 7, en donde ya empezamos a ver ese nivel de tejido, cómo se organizan las células en los distintos tejidos. Esta es en esta clase 7, porque la anterior habríamos hablado que fue la clase 5 y 6, que sería del nivel celular de organización. Ahora pasamos a este nivel tisular de organización que corresponde a la unidad 4 de nuestro plan de estudio, donde tenemos que ver los tipos de tejidos. Vamos a recordar que había 4 tipos de tejidos que vamos a ir estudiando en estas clases, fundamentalmente 2 de ellos, que es el epitelial y el conectivo, porque los otros los vamos a desarrollar bien cuando nos toque el tema correspondiente. Entonces, en esta semana vamos a ver tejido fundamentalmente epitelial y conectivo, y las generalidades de este tejido muscular y nervioso. Y la próxima semana vamos a concluir con la unidad 3, que es la de metabolismo, ya que necesitamos comprender un poquito más esto para nivel tisular, para poder entender mejor lo de metabolismo. Bien, entonces habíamos hablado siempre, y fíjense que venimos hablando de esto desde la primera clase, entonces esto es fundamental que lo entendamos y que lo estudiemos y lo aprendamos. Que tenemos 6 niveles de organización: el nivel químico que ya vimos, el nivel celular que ya vimos, y ahora estamos en el nivel tisular. Entonces estamos ya comenzando con el tercer nivel de organización, para después pasar a estos niveles que los vamos a ir estudiando a lo largo de todo el año. ¿Sí? Entonces, con estas clases vamos a ir terminando de esta primera parte hasta llegar a este tercer nivel. Pero fíjense que esto, como les digo, lo venimos repitiendo desde que comenzamos. Bien, antes de comenzar o de desarrollar la clase, vamos entonces a ver algunas definiciones que nos van a ayudar a ir introduciéndonos en este tema. Primero tenemos que la histología, que viene del griego, histos, de tejido, es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que está referido a los tejidos orgánicos. Y el anatomopatólogo es el médico especializado en este estudio de células y tejidos. Es el médico que se encarga de analizar, por ejemplo, las muestras, las biopsias, cuando se extrae un fragmento del tejido de un paciente para analizarlo. Entonces el encargado, vieron que dice va a anatomopatología. Bueno, esas biopsias las analizan los médicos patólogos, y fíjense que incluso tienen su día internacional del médico patólogo. Es decir, son las personas que ayudan en el diagnóstico de enfermedades como por ejemplo el cáncer, una leucemia, alteraciones en el hígado, una cirrosis. Sí, ellos observan ese tejido y se dan cuenta, o sea, tienen el conocimiento y la capacidad para distinguir si hay alteraciones de tejido. Y otra de las funciones, o que vamos a ver que la estructura y las propiedades que tiene un tejido, ¿sí?, dependen de factores como es la naturaleza de cuál es su medio extracelular, en qué medio están, qué es lo que lo está rodeando y qué conexiones tienen esas células entre ellas. Vamos a ver que, por ejemplo, los tejidos pueden ser de consistencia sólida, como viene a ser el hueso o un cartílago, semisólida, como es la grasa, como puede ser el cerebro, un órgano por ahí como el hígado, o líquida directamente, como es la sangre y la linfa. Entonces, y los tejidos vamos a ver que pueden variar, ¿sí?, de manera notable entre uno y otro en cuanto al número de células, el espacio entre las células, el tipo celular que tienen y qué fibras presenta ese tejido. Entonces hay una gran variabilidad. Por ejemplo, acá vemos, esta es una fotografía, ¿no?, de microscopio, en donde se han teñido las células y podemos ver, por ejemplo, estas estructuras circulares, donde cada uno de estos puntitos más oscuros representa el núcleo de una célula y el color violeta es el citoplasma. Y fíjense que acá también tenemos células coloreadas un poquito más rosa y cada núcleo está teñido o marcado con un colorante, de manera tal que podamos distinguir. Un poco esto es lo que hace el anatomopatólogo: tiñe, si saca el tejido, lo procesa, lo tiñe y lo observa al microscopio para ver cómo está, y analiza todas estas estructuras. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, hay un gran número de células que están bastante densas o empaquetadas bastante cerca una de otra.
Bien, entonces, esas son las diferencias que podemos llegar a ir encontrando. Entonces, en este tercer nivel de organización, que es el nivel tisular o hístico de tejido, vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos del nivel tisular. Estamos hablando de tejido. Un tejido son células similares que trabajan juntas para determinar o para llevar a cabo una determinada función, es decir, cumplen una función específica, ¿sí? Vamos a recordar entonces que tenemos 4 tipos de tejidos básicos en nuestro organismo. Entonces, cada tejido se encarga de una función específica en el órgano que está formando parte. Recordemos que los 4 tejidos combinados en general forman un órgano. Entonces tenemos esos 4 tejidos. Fíjense que teníamos 6 niveles de organización y ahora tenemos 4 tejidos. El epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, ¿sí? Esos son los 4 tejidos que tenemos que saber, ¿sí? Si a uno le dicen, bueno, ¿cuántos tejidos tenemos? Bueno, esa lo tenemos que saber de una, ¿sí? Como nuestro nombre, ¿sí? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y ahora, después, bueno, vienen de a poco vamos incorporando la complejidad que tiene cada uno. Pero esos son los 4 tejidos básicos y esos 4 tejidos son los que van a formar la gran mayoría de los órganos. Casi todos los órganos poseen los 4 tejidos. Entonces, cuando nosotros analizamos la estructura de un órgano, tenemos que preguntarnos dónde está el tejido epitelial, qué tiene ese tejido conectivo, dónde está el tejido muscular y dónde está el tejido nervioso. Casi todos, ¿sí? Hay algunas excepciones que ya vamos a ir viendo, pero la gran mayoría, recordemos que tienen que tener estos 4 tejidos. Ahora bien, entonces, ahora nos vamos a preguntar, ¿dónde encontramos el tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso en los distintos órganos? El tejido epitelial o los tejidos epiteliales en general revisten las superficies del cuerpo. Por ejemplo, todo en nuestra piel, la parte que vemos y tocamos, es un tejido epitelial. Y también tapizan los órganos huecos, como el esófago, el estómago, el intestino, ¿sí? Todos esos órganos están revestidos por epitelio, tejido epitelial, y también los conductos de glándulas, el conducto que va del páncreas, que saca las secreciones pancreáticas, y de muchas glándulas que ya vamos a ir viendo. Permite que el organismo, o sea, es el tejido que nos permite interactuar con el medio interno de nuestro organismo y con el medio externo también. Fíjense que nosotros a través de la piel, de los sentidos, interactuamos con nuestro medio externo, pero también a través del epitelio, nuestro intestino, nuestro estómago interactúa con ese alimento, esa parte que sigue siendo externa, pero va a ser incorporado a nuestro medio interno. El siguiente tejido es el tejido conectivo, es el tejido de protección y de soporte del cuerpo y a los órganos, es decir, es el tejido, como lo dice su nombre, que permite unirse a todo el resto, es decir, el epitelio con el resto de, por ejemplo, del tejido muscular, etcétera. Es decir, todas las estructuras de nuestro cuerpo están unidas o pegadas gracias al tejido conectivo, que es el que permite o da esa función. Entonces, también da, como decimos, protección, porque por ejemplo en el tejido graso, que es un tejido conectivo, ¿no? Permite que se protejan los órganos, bueno, la sangre es un tejido también de transporte, la sangre es un tejido conectivo de tipo líquido y nos ayuda, por ejemplo, en la protección de nuestro organismo contra los patógenos, contra bacterias y virus. Y el tejido muscular está compuesto por células de este tipo especializadas que lo que hacen es contraerse y generan fuerza. Además de fuerza, generan calor. Es el tejido que nos permite generar calor en nuestro organismo para mantener el funcionamiento. Pero su principal función es la de la contracción. Y el tejido nervioso, que es el encargado de detectar cambios en nuestro organismo, y dentro de eso responder, es el que nos genera las respuestas tanto internas como externas, es decir, es el tejido que nos permite procesar la información que recibimos y de esta manera generar una respuesta, y así es como estos tejidos se integran en las distintas funciones de nuestro organismo. Bien,
Antes de hablar entonces de los tejidos específicamente, vamos a empezar con el epitelial y el conectivo, tenemos que hablar un poco de lo que son las uniones celulares, porque estas uniones celulares son muy importantes en el tejido epitelial, el muscular y el nervioso, y tienen que ver con cómo funcionan las células. Ponemos que acá, por ejemplo, hay dos células y entonces entre esta célula y esta célula están unidas. Y esas uniones celulares son fundamentales para el funcionamiento de los tejidos. Así que por eso vamos a ver, antes de comenzar con los epitelios en sí, necesitamos tener claro esta idea. Vamos a ver entonces que las uniones celulares son importantes porque son los puntos de contacto entre membranas plasmáticas de las células. Entonces, estos puntos de contacto es importante comprenderlo, ya que funcionalmente tienen una gran importancia. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son esas uniones. Existen 5 uniones o tipos de uniones principales que vamos a ir clasificando. La unión estrecha que vemos acá, la unión de adherencia, que ahora ya vamos a ir describiendo cuáles son las diferencias, pero en estos casos de unión estrecha las membranas están como fusionadas. En las uniones de adherencia intervienen proteínas donde forman este cinturón de adhesión. El desmosoma, donde también participan otras placas de adherencia tanto de un lado como del otro de la célula. Ven como acá dos células están unidas. El hemidesmosoma, que lo vamos a encontrar en la parte inferior, generalmente unido a esta zona que se llama la membrana basal. Y también las uniones de hendidura, que son puntos de contacto entre los cuales se puede incluso intercambiar material. Son como poros que conectan una célula con la otra. La primera de esas uniones son las uniones estrechas, o también llamada sonula occludens, en la cual vemos que las membranas hay proteínas de un lado y del otro de la membrana que fusionan o sellan las membranas. Acá no es que están unidas totalmente, pero sí que están fusionadas. Bien, entonces esta red de proteínas van a hacer que ambas membranas queden fusionadas con muy poco espacio intercelular, o sea, solamente donde están fusionadas no hay espacio intercelular, pero sí entre estas cadenas o redes de proteínas de fusión, en la cual queda realmente muy poquito espacio celular. Estas son las uniones más compactas, podemos decir. Entonces imagínense que acá, cuando están fusionadas, las moléculas, si vienen desde afuera, no pueden pasar. Este tipo de unión es muy frecuente, por ejemplo, imagínenselo entre las células de nuestro intestino. Las células, cuando tienen que absorber, van a absorber a través de la membrana celular, pero en las moléculas, las que no queremos, no tienen que pasar entre las células. Por lo tanto, es muy común que vamos a encontrar este tipo de uniones estrechas. Cuando hay algún problema digestivo, tipo la celiaquía, que ahora es bastante frecuente, hay alergia a este tipo, a los alimentos, y entonces la reacción inflamatoria hace que, por ejemplo, estas uniones estrechas se relajen y penetren material que no debería entrar al organismo, haciéndolo tóxico o generando reacciones inflamatorias. Otra de las uniones celulares era la unión de adherencia. Acá las membranas plasmáticas no están fusionadas, sino que están adyacentes. Tenemos filamentos de una proteína que se llama actina a ambos lados de la membrana, formando lo que es la placa de actina, y luego hay una glucoproteína que sobresale tanto de un lado de la celular como del otro, y esas glucoproteínas, que son las caderinas, se adhieren entre sí, son como pegajosas, entonces se adhieren de manera tal que mantienen las células adheridas o unidas. Entonces estas glucoproteínas, como decimos, salen desde una célula hacia el espacio intercelular, tanto de un lado como del otro, y en ese espacio intercelular es donde se van a adherir. Y a su vez estas caderinas están insertas a estas placas, las cuales luego, como dice, se unen a proteínas del citoesqueleto, a través de microfilamentos en el citoesqueleto. La tercera son de las uniones que vamos a ver, son los desmosomas, en las cuales también tenemos membranas plasmáticas adyacentes, no están fusionadas, hay un espacio intercelular, y en las zonas donde se forman la unión, el desmosoma, existen placas que son de distinto material, son filamentos intermedios, filamentos de queratina, y la
que van a estar uniéndolos al citoesqueleto, mientras que en la proteína que los une en la zona, en el espacio intercelular, son las caderinas, de igual forma a las anteriores. Estos desmosomas, es importante también destacar que estos filamentos de queratina se extienden desde este desmosoma hasta todo alrededor de la célula, incluso hasta el otro lado opuesto de la célula, de manera tal que mantienen bien fijas las células en su posición, tanto de un lado como del otro. Es decir, si bien acá lo vemos, supongamos del lado izquierdo, este desmosoma, también la queratina se extiende hasta el desmosoma que está del lado derecho de la célula, y de esta manera mantiene tanto la estructura como la adherencia de la célula. Otra de las uniones celulares, que en este caso no va a unir células, sino que une la célula al tejido conectivo, son los hemidesmosomas. Es decir, hemi quiere decir la mitad, sería como medio desmosoma, en la cual participa, fíjense, el filamento nuevamente de la queratina, que forma la placa proteica, y la glucoproteína, que en este caso es la integrina, que se fija a una parte de tejido extracelular, que es la membrana basal, que ahora vamos a ir viendo qué es esa membrana basal. Entonces, estas glucoproteínas, las integrinas, se unen a la membrana basal y mantienen unida la célula o fijada a la base del tejido, esa membrana basal, que significa sobre el tejido sobre el que se asienta la célula, en este caso generalmente los epitelios. Importante entonces destacar, como decíamos, que no unen células adyacentes, sino que solo una célula con su tejido conectivo. En este caso participan las integrinas, y vamos a ver que queda muy poco espacio intercelular y se unen básicamente a las lamininas, que está por debajo de la membrana basal. Y finalmente tenemos las uniones en hendidura, o las uniones comunicantes también se las llama. Acá participan unas proteínas que se llaman conexinas, que como ven acá son como agujeros, son poros que comunican una célula, la célula de la izquierda, con la de la derecha, formando estos túneles o poros que comunican ambas interiores celulares. Es decir, el citoplasma de esta célula está conectada con el citoplasma de esta célula. ¿Qué pueden pasar por estos poros? ¿Sí? Acá no hay fusión de membranas, sino uniones. Pueden pasar iones y moléculas pequeñas, por ahí algunas moléculas de tipo glucosa, incluso algunas un poquito más grandes pueden pasar, pero fundamentalmente los iones. Por lo tanto, ¿sí?, la composición iónica de esta célula va a ser igual a la de esta célula. Acá estamos, los conexones están compuestos de conexinas. Y estas son entonces los 5 tipos de uniones celulares que vamos a encontrar. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la parte de lo que es el nivel de tejidos, y habíamos explicado que existen 4 tejidos básicos en nuestro organismo, que son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Yo les había dicho que estos son los 4 tejidos básicos que tenemos que conocer, y cada uno ahora se va dividiendo o subclasificando. El tejido epitelial tiene 2 tipos de tejidos: los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares, es decir, son los que forman las glándulas, tanto exócrinas, las que secretan hacia afuera, como las endócrinas, las que secretan hacia adentro, las que secretan las hormonas. Luego tenemos el tejido conectivo, que hay varios tipos de tejido conectivo. Entre ellos vamos a ver que el tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo, el cartílago también, el óseo, los huesos es tejido conectivo, así como la sangre. Dentro del tejido muscular también vamos a ver que existe el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso, que son distintos y hay que aprender a distinguirlos, y el tejido nervioso. Entonces todos estos 4 tipos de tejido, este no tiene subdivisiones, pero es todo un tema que esto ya lo vamos a ver ya en este cuatrimestre, sobre todo la parte muscular y nerviosa. Ahora vamos a desarrollar entonces principalmente el epitelial y el conectivo en estas 2 clases. Bien, comenzando con el tejido epitelial, lo que vamos a ver, ¿qué características tiene ese tejido epitelial? Lo primero que se ve es que son células muy cercanas entre sí, es decir, células contiguas, una al lado de la otra, con una distribución compacta, es decir, tengo tanto célula izquierda a derecha, atrás adelante, e incluso puedo tener arriba y abajo, o sea, tienen poco o ningún material intercelular. Entre las células no hay prácticamente espacios, por eso se dice que es muy compacto. Y otra característica del que el tejido es avascular, no tiene irrigación sanguínea. Fíjense que este es el epitelio, el tejido epitelial,
y acá recién abajo, en lo que es el tejido conectivo, vamos a ver el vaso sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los nutrientes que vienen a través de los vasos sanguíneos no le llegan directamente, sino que es a través del tejido conectivo. El conectivo es el encargado entonces de traerle oxígeno y nutrientes a este tejido y de llevarse los desechos metabólicos como el dióxido hacia los vasos sanguíneos. Generalmente este tejido lo que hace es cubrir una superficie, como decíamos, el ejemplo más clásico es el de nuestra piel. El tejido epitelial está recubriendo toda la parte externa de nuestro cuerpo o las cavidades o internas, las cavidades o los órganos huecos, decimos, como el estómago, el intestino, el esófago, etc. Otra de las características que tiene es que presenta polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen, o sea, en el epitelio tiene un extremo, por ejemplo, una superficie apical, como vemos acá, una superficie lateral y una superficie basal. Es decir, tiene una membrana apical, una membrana basal y una membrana lateral. A veces la membrana lateral y basal no es la misma, se la llama basolateral. Pero bueno, eso depende del tipo de tejido que ahora vamos a ir viendo. Y siempre están separados de los tejidos subyacentes como el tejido conectivo por una membrana basal, que es la que vemos acá. Entonces tenemos el epitelio, la membrana basal y debajo del tejido conectivo. Fíjense que entonces este tejido epitelial está separado del tejido conectivo a través de la membrana basal. Acá entonces vemos superficie apical, superficies laterales, superficie basal. Esta es la membrana basal. Vemos entonces que está formada por dos capas, o láminas se la llama, la lámina basal y la lámina reticular. La basal que está secretada por el tejido epitelial, o sea, estas células la forman, mientras que la lámina reticular está secretada o formada por el tejido conectivo. ¿Qué función tienen los epitelios? Bien, tienen varias funciones, sobre todo protección, ¿sí? Ya que van a proteger, por ejemplo, nuestro organismo, nuestro cuerpo, del medio exterior o de la parte interior. Absorción, porque son los encargados, por ejemplo, de absorber nutrientes en el intestino o el oxígeno en los pulmones. Secreción, también tiene la función, los epitelios por ejemplo, en el riñón, es un epitelio, se dice secretor, porque es capaz de sacar fuera de las células, o sea, agarra de la circulación desechos metabólicos y los secreta, los saca activamente hacia los túbulos del riñón para que salgan con la orina, por ejemplo. Y otra de las funciones que tiene es la sensación, es decir, permite, sea los órganos del tacto o de nuestros oídos o la vista, tienen epitelios que son los capaces de captar las sensaciones de nuestra parte, de nuestro mundo exterior, y así como también tenemos sensores en nuestros órganos capaces de detectar la distensión, el grado, el tipo de alimentos que tenemos, o sensores también a nivel respiratorio en cuanto a los gases que estamos inhalando, etc. Entonces también nos permiten sensar el medio en el que nos movemos. Acá tenemos la protección, por ejemplo, nos evita la pérdida de agua o que no se nos lastimen nuestros órganos, nuestros tejidos, porque tenemos, por ejemplo, la piel, en este caso la epidermis, o que patógenos no puedan ingresar. En cuanto a absorción, como les decía, acá tenemos en el pulmón el intercambio gaseoso, es decir, los gases atraviesan las células de los alvéolos en el pulmón, y de esta manera pasan a nuestra circulación, lo mismo que acá vemos las que están pasando en los vasos sanguíneos, pueden atravesar y pasar al líquido intersticial para ir a nutrir las células. A nivel de intestino, ¿no? Sí, vamos a absorber en el epitelio digestivo, se absorben los nutrientes por las células que luego los pasan al líquido intersticial y luego pasan a los vasos sanguíneos. Y esto, como les decía, en el riñón es capaz de filtrar y secretar determinadas sales o moléculas que pasaron, si hubo proteínas que pasaron también, las puede sacar a los túbulos, reabsorber y secretar. Acá tenemos, y bueno, también son capaces de secretar
sustancias como en las glándulas exócrinas, como podría ser por ejemplo el sudor, el moco, el mucus, que sale a través de esas glándulas. Por ejemplo, en la piel, el epitelio de la piel se lo llamamos epidermis y cubre todo nuestro cuerpo y tiene esa protección mecánica, química, bacteriana y de la deshidratación. El epitelio de absorción que recubre todo el tubo digestivo es el responsable de, por ejemplo, la absorción de nutrientes y de agua. Las moléculas pueden secretar, como decimos, también hormonas o sustancias, enzimas digestivas, por ejemplo, o la bilis, incluso, o sea, hay epitelios encargados de secretar. Siempre los que se encargan de esa función son los epitelios. Y como les decía, otros epitelios se especializan, o sea, en nuestra piel, por ejemplo, tenemos receptores táctiles, pero bueno, no es el único epitelio sensorial. Y la capacidad que tienen los epitelios de absorber y secretar sustancias los hace lo que se dice permeables, que permiten intercambiar sustancias entre el cuerpo y el medio externo, ¿sí? Esa es la permeabilidad de un epitelio. Y la permeabilidad, recordemos, también muchas veces es selectiva, como pasa en los riñones. En algunos sectores permite absorber determinadas o reabsorber determinadas sustancias que en otras partes del riñón no lo permiten. Hay una permeabilidad selectiva, por eso era importante cuando hablábamos de la permeabilidad de las membranas plasmáticas y de las uniones entre las células del epitelio, ¿sí? Porque, como les decía, en el intestino, cuando esas uniones están perfectas no hay problema, las uniones estrechas sobre todo no pasan sustancias entre las células. Ahora, cuando la unión estrecha se relaja, porque hay algún problema, por ejemplo, inflamatorio o alguna alergia alimentaria, sí se puede romper esas uniones y pasar sustancias al interior de nuestro organismo que no es bueno y generan ese tipo de alergias. Entonces, volvemos nuevamente a las especializaciones que tienen las membranas, ¿sí? Ya hablamos de las uniones, o sea, las especializaciones son algunas características que tienen la membrana de los epitelios para adaptarse a su funcionamiento. Entonces, hablamos ya de las 5 tipos de uniones, la estrecha, adherencia, desmosoma, hemidesmosoma y la unión en hendidura, y nos quedan ver otras dos que son las microvellosidades y cilias, ¿sí? Entonces tenemos tanto especializaciones en las membranas laterales y basales, que acá teníamos todo este tipo de uniones, acá tenemos en la membrana basal vamos a encontrar fundamentalmente hemidesmosoma, pero esto es en la cara basal y en la cara lateral, es decir, en la cara lateral encontramos las uniones estrechas de adherencia, los desmosomas y las uniones en hendidura, mientras que en la cara basal de la célula, acuérdense que por eso se dice que está polarizada, encontramos los hemidesmosomas, mientras que en la cara apical del epitelio se pueden encontrar microvellosidades y cilios o cilias.